Bueno, bienvenidos a todos a la clase 2 de la unidad 1 de la materia de recolección de datos y análisis primario de la información. Estoy grabando esta clase porque la clase pasada no se pudo grabar porque tuve inconvenientes técnicos con el audio, ya que estuve en clase pasó conmigo los inconvenientes. Bueno, voy a hacer la introducción de lo que vimos en clase y luego les voy a juntar unos videos sobre lo que no llegamos a ver en clase, que son cómo realizar los gráficos según los datos que vayamos a utilizar, ¿sí? Bueno, la unidad 1, clase 2, la unidad 1, que es de introducción a la estadística dentro de la investigación científica, vamos a tener que dar unas definiciones básicas que vamos a dar en esta clase. Luego vamos a ver cómo recopilar y presentar datos, cómo realizar gráficos y cuáles gráficos estadísticos utilizar y cuáles van a ser las actividades de la clase 2. Ese va a ser el recorrido de la clase del día viernes pasado. Bueno, trabajando con datos, población, muestra, variables, gráficos y tablas, que son las definiciones básicas que vamos a ver en esta cursada, vamos a poder o vamos a aprender a ordenar y organizar la información, identificar una muestra representativa, determinar valores representativos. Al tener estas nociones básicas vamos a poder usar el programa en R para programar y realizar todos los gráficos y arrimarnos a este software de programación. Para arrancar, entonces, recordamos algunas nociones básicas de lo que era, de lo que era la estadística, según algunos autores. Acá lo tienen en la filmina, ustedes lo pueden leer. Y abajo yo les pegué como una caricatura donde dice: jefe, mire cómo viene la estadística anual, y le muestra un gráfico en donde la estadística va hacia abajo, y el jefe le dice: no se apure, Ernesto, cuélguela al revés y todo arreglado. Bueno, es un chascarrillo, digamos, sobre cómo uno puede manejar los datos estadísticos y hacerlos que tengan una tendencia hacia donde uno quiere, y la gente que no conoce entiende lo que ve, ¿no es cierto? Por eso la importancia de recolectar los datos y dar la información como corresponde, ¿no? De la forma correcta. Bueno, les dejo para que ustedes lean y recuerden que era la estadística, ¿sí? Bueno, entonces la primera definición básica va a ser la de experimento. El experimento es una investigación planeada que ayuda a un investigador a obtener una respuesta o a alguna pregunta o a hacer inferencias acerca de un fenómeno, ¿sí? Dentro de este experimento nosotros vamos a tener la unidad experimental, ¿sí? Que es el ente expuesto al tratamiento, ¿sí? Se llama unidad experimental o unidad muestral. Es cada uno de los elementos observados en el experimento. O sea que una vez que yo sé cuál es el experimento, voy a tener que decir cuál va a ser la unidad muestral o experimental. Entonces acá tenemos unos ejemplos en dos casos, en donde tenemos que identificar la unidad experimental en cada caso. El caso 1 dice: un economista desea realizar una proyección de las exportaciones anuales de cereales para los próximos 5 años. Entonces, lo primero que tengo que hacer es fijarme cuál es el experimento. Si nosotros nos fijamos, el experimento en este caso, en este primer ejemplo, sería observar, ¿no?, las exportaciones realizadas por año, ¿sí? Ese sería el experimento, para poder hacer la proyección, ¿sí? Para poder hacer la proyección, yo lo que tengo que hacer es observar las exportaciones anuales de cereales, ¿no es cierto? Ese es el experimento. Entonces, la unidad experimental va a ser el año de exportaciones. O sea, cada uno de los años va a ser la unidad experimental dentro de este experimento. En el caso 2 dice: en el marco del plan de prevención de accidentes se planifica la capacitación de los sectores productivos de la empresa con base en la tasa de accidentabilidad laboral del último año. En este caso, si nosotros nos fijamos, ¿sí?, el experimento es observar los registros de accidentes laborales en cada sector productivo, ¿sí?, para después poder hacer
la tasa de accidentabilidad. Entonces, el experimento es la observación, ¿sí?, de los accidentes en los sectores productivos. Y la unidad experimental o la unidad muestral, ¿sí?, son los sectores productivos, ¿sí? Fíjense que es medio engorroso, así que hay que pensarlo y analizarlo muy bien, ¿sí? La base en la tasa de accidentabilidad laboral del último año ya es un estadístico, ya es un resultado del experimento, o sea, un resultado basado en la unidad experimental, ¿sí? Seguimos con las nociones básicas, definiciones básicas. Dato estadístico. El dato estadístico es el valor que resulta de una medición. El valor es el dato, es el valor asignado a una de las características de cada unidad experimental, ¿sí? Los datos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Los cualitativos o categóricos o de atributos es cuando estamos hablando de una cualidad de la unidad experimental, ¿sí? Y los cuantitativos, ¿sí?, son aquellos valores que hablan de cantidad, ¿sí?, y sirven para identificar o describir una unidad experimental, ¿sí? O sea, están relacionados con características numéricas. Entonces, los datos pueden ser cualitativos o cuantitativos, al igual que las variables, ¿sí? Las variables pueden ser cualitativas y cuantitativas, pero la variable es la característica observable que tienen las entidades, las unidades experimentales o muestrales. La característica, el dato es el numerito o bueno, malo, ¿sí? Eso es el dato, según sea cualitativo o cuantitativo. Ahora, la variable es esa cualidad o característica que yo estoy analizando de la unidad experimental, ¿sí? Las variables se pueden dividir, igual que los datos, en cualitativa y cuantitativa, y según cada una de ellas también tiene un subgrupo. Las cualitativas pueden ser nominales u ordinales y las cuantitativas pueden ser discretas o continuas, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es eso. Bueno, entonces dijimos, básicamente hay dos variables, cuantitativas y cualitativas, que a su vez se subdividen. Las variables cualitativas, categóricas o de atributos, como dice tu palabra, está hablando de cualidades. Puede ser nominal u ordinal, ¿sí? Un ejemplo de nominal, ¿sí?, es el estado civil. Soltero, casado, separado, divorciado, ¿sí? Esa es una variable cualitativa nominal, que yo estoy hablando de una cualidad, en este caso del estado, el estado civil de las personas que estoy encuestando o que estoy analizando cada unidad experimental. La variable cualitativa ordinal ya me está hablando de un orden, ¿sí? Entonces, yo acá voy a tener, por ejemplo, aprobado, desaprobado, bien, muy bien, notable, primero, segundo, tercero. Cuando hablamos de variable cualitativa ordinal, estamos hablando de una variable que tiene un orden, ¿sí? Bueno, las variables cuantitativas numéricas, ¿sí?, o numéricas, perdón, se dividen en discretas o continuas. Discretas es cuando estamos hablando de algo que es numerable, que es finito o infinito, pero numerable, que yo puedo numerarlas. En cambio, las cuantitativas continuas es cuando estoy hablando de un recorrido que no puedo numerar, sino que es continuo. Por ejemplo, si estoy hablando del peso de las personas, de la altura de las personas, no son variables que yo pueda enumerarlas, como por ejemplo, un ejemplo de variable cuantitativa discreta es, como decíamos en la clase, la cantidad de hijos que tiene cada uno de los alumnos en el aula. 4, 5, no hay 4,5, no puede haber 4,5 hijos, no hay 4 hijos y medio, ¿me explico? Esa es la diferencia entre discreta y continua. Cuando yo lo puedo numerar en forma entera, ¿sí?, estamos hablando de discreta, cuantitativa, discreta. Y cuando no lo puedo
enumerar, por eso después vamos a ver que agrupamos, se hablan de variables cuantitativas continuas. La importancia de entender qué tipo de datos y qué tipo de variables es para después poder hacer el análisis inferencial o para poder hacer, por ejemplo, saber qué tipo de datos voy a analizar para poder hacer qué tipo de gráfico voy a utilizar, ¿sí? Bueno, y acá hay un ejemplo de las variables. Como decíamos, variable estadística continua discreta, por ejemplo, número de hijos, número de cantidad de PC que tiene cada uno de ustedes. Cuantitativa continua, estatura, el sueldo, ¿sí? En cambio, variable estadística cualitativa nominal es cuando hablo de género, masculino, femenino. Cuando hablo de una profesión, abogado, ingeniero, enfermero, estudiante, ama de casa. En cambio, las variables estadísticas cualitativas ordinales es, por ejemplo, el nivel de estudio, primario, secundario, terciario, universitario. La calidad del servicio, bueno, muy bueno, regular, malo, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo para redondear lo que son las variables estadísticas. Otro de los conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta en cuanto a un estudio o una investigación estadística o científica es ¿qué es la población y qué es la muestra? La población es el total o el conjunto de individuos que presentan o podrían presentar un rasgo característico que se desea estudiar o medir. En cambio, la muestra es una parte, ¿sí?, de esa población, la cual tiene que ser representativa, ¿sí? Un ejemplo de población podría ser establecer la cantidad de niños que hay por cada trabajador de una empresa. Entonces, la población estaría representada por todos los empleados de la empresa. Y una muestra, ¿sí? Yo no puedo encuestar a los 4.000 empleados que tiene una empresa, entonces lo que hago es agarrar 5 trabajadores de cada una de los sectores de la empresa. Esa sería una muestra, ¿sí? Bueno, otra definición importante, parámetro y dato estadístico. Cuando hablamos de parámetro, el parámetro es una medición numérica que describe algunas de las características de la población entera. O sea que cuando hablamos de parámetro, estamos relacionándolo directamente con la población. Es un dato que me habla de la población, ¿sí? Resumen todos los datos de la población acerca de una característica específica. A ver, no es que yo encueste a toda la población. En base al dato estadístico que está relacionado con la muestra, yo voy a hacer inferencias sobre la población. Y eso va a ser un parámetro sobre la población. En cambio, el dato estadístico, que es un valor numérico que resume los datos muestrales, o sea que cuando hablo de dato estadístico o estadístico en alguna otra bibliografía o algún otro autor, ¿sí?, estoy hablando de un número relacionado con la muestra. Ya podría ser la moda, la media, la mediana, el promedio, la desviación estándar y otros parámetros estadísticos, ¿sí? Datos estadísticos. El parámetro siempre va a estar basado en datos estadísticos. Esa es la relación que tienen entre ellos. Pero acá lo importante es recordar que cuando hablo de dato estadístico o estadístico, estoy relacionándolo con la muestra. Y cuando estoy hablando de parámetro, lo estoy relacionando directamente con la población. Bueno, acá tenemos los pasos básicos de una investigación estadística y su relación con los conceptos de población, muestra, estadísticos y parámetros. Cuando arrancamos, cuando tenemos el inicio, lo primero que tenemos que hacer es identificar los objetivos. Una vez que identificamos los objetivos, vamos a tener que ver cuál es la población. Al saber cuál es la población, vamos a tener que extraer de la población la muestra. Con la muestra vamos a recolectar datos y resumirlos y vamos a obtener las estadísticas muestrales
o los estadísticos o los datos estadísticos para hacer inferencias acerca de la población y obtener parámetros poblacionales y poder sacar conclusiones. ¿Sí? A partir de esas conclusiones yo puedo volver a estudiar la población y volver a todo el circuito de este proceso de una investigación estadística. Bueno, acá relacionamos todos los datos que vimos anteriormente o varios de los datos más importantes dentro de una investigación estadística o una investigación científica. Entonces tenemos un ejemplo. Una empresa realiza una encuesta sobre el uso de cajeros automáticos en un distrito de 5.000 personas. De las 1.200 personas encuestadas, se tiene la siguiente información. El 60% de los habitantes del distrito usan la red de cajeros Unibanca. La edad promedio de los encuestados fue de 38 años. El 72% de los usuarios afirmó que únicamente los utiliza para retirar dinero. El 5% de los encuestados afirmó haber sido asaltado al utilizar el cajero. Y nos pide que identifiquemos población y muestra, las variables de estudio y su tipo, y los estadísticos y su parámetro. ¿Sí? Entonces, la población, 5.000 personas, que son las que están en el distrito. De esas 50.000 personas, 1.200 fueron las encuestadas, o sea que mi muestra fue de 1.200 personas. Y las variables tenemos la red de cajeros que se utiliza, que es una variable cualitativa y es nominal. Después tenemos la edad de los niños, la edad de años cumplidos, que es otra de los encuestados. El promedio es una variable cuantitativa, porque está hablando de un número, ¿sí? Y es una variable discreta, ¿sí? Otra de las variables que tenemos es el motivo de uso del cajero, en donde nos encontramos con una variable cualitativa nominal. También se les preguntó si sufrieron algún tipo de asalto y la respuesta obviamente es por sí o por no, entonces una variable cualitativa nominal, porque no tiene un orden, ¿verdad? Después nos preguntaban los estadísticos y parámetros. Bueno, los estadísticos que encontramos acá son la edad promedio, ¿sí? Ahí tenemos un dato que está basado en la muestra. El 5% afirmó haber sido asaltado al utilizar el cajero, otro estadístico sacado de la muestra, ¿sí? Y en el parámetro tenemos cuando dice el 60% de los habitantes del distrito usa la red de cajeros Unibanca. ¿Por qué este es un parámetro? Porque está relacionado directamente con la población. Ya está basado en un dato estadístico y se hace una inferencia y se obtiene un parámetro. Bueno, acá les hablo un poquito de los datos que pueden ser agrupados o no agrupados. Los datos por lo general no están agrupados, ¿sí? Pero vamos a ver después con tablas de frecuencia que los tenemos que agrupar. Cuando son más, son datos, son mucha cantidad de datos, cuando son más de 20, entonces es difícil, si no los agrupamos, encontrar una regularidad estadística. Por esto es que es la importancia del muestreo, ¿sí? Y vamos a ver que después en tablas de frecuencias es necesario agruparlos para poder sacar los estadísticos. Bueno, acá vemos la necesidad del muestreo, ¿no? En resumidas cuentas, cuando nosotros vamos a hacer un experimento, ¿sí? Tenemos dos tipos de experimentos. El experimento en sí, en donde el investigador controla o modifica el entorno y observa el efecto sobre la variable de estudio. Ese podría ser un experimento con ratas en un laboratorio. Y estudios observacionales, que sería, por ejemplo, una encuesta, ¿sí? En donde no se modifica el entorno ni se controlan los procesos a observar, ¿sí? Los datos se obtienen al muestrear. Entonces, ¿cuál es la necesidad del muestreo? Bueno, si nosotros estamos hablando de una población muy grande, como el ejemplo anterior de 50.000, no podemos preguntarles o encuestarles a las 50.000 personas.
Entonces lo que hacemos es un muestreo de esa población. ¿Por qué mostramos o cuál es la necesidad del muestreo? Establecer contacto con toda la población requiere mucho tiempo. Primero, tiempo. Segundo, el costo. El día de mañana cuando trabajemos en relación de dependencia, nosotros vamos a querer hacer una buena investigación y querer conseguir los datos de las 50.000 personas en el ejemplo anterior y no nos va a dar el costo ni la empresa nos va a habilitar a que gastemos el dinero que necesitamos para encuestar a 50.000 personas. Nos van a dar un presupuesto en donde vamos a tener que, en base a eso, decir, bueno, voy a agarrar una muestra representativa de tantas personas de la población para obtener mis datos. Otra necesidad del muestreo es que hay algunos experimentos que son de carácter destructivo. Llámese, no sé, muestrear un producto para ver si resiste. Y yo no voy a agarrar los 50.000 productos que tengo en producción para ver si resisten o toleran determinada compresión. Lo que voy a hacer es voy a agarrar una muestra selectiva representativa, de determinados, no sé, en distintos horarios de la producción o distintos operarios y voy a sacar determinadas muestras para ver cuál es la resistencia del producto, por ejemplo, porque no puedo agarrar los 50.000 porque al hacerle el muestreo para ver si resiste determinada presión, me lo va a dar ese parámetro o ese dato me lo va a dar el romper el producto. Entonces no puedo probar los 50.000 productos, por decir un ejemplo. Bueno, esas serían las necesidades por las cuales necesitamos muestrear, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para poder resumir un conjunto de datos grande? Vamos a utilizar tablas y gráficos. Las tablas que vamos a ver en esta clase son las de distribución de frecuencias, agrupadas y no agrupadas, y los gráficos van a ser el diagrama circular, el de barra, el de tallo y hoja, el histograma y la ojiva, ¿sí? Que acá no lo pusimos. Bueno, las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia son una tabla formada, la tengo acá, como se ve ahí abajo, es una tabla en donde yo voy a tener que poner los datos, ¿sí? O las clases, según si estoy hablando de datos agrupados, la frecuencia absoluta, que ahora lo vamos a explicar, la frecuencia acumulada, absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Esta es la tabla de frecuencias básica. Después, si tengo que hacer un diagrama circular, voy a tener que agregar un par de columnitas más para poder sacar el porcentaje y los grados. Bueno, la frecuencia acumulada, absoluta, perdón, que se escribe con la letra F, sub I, en algunos autores lo escriben como F, otros como F sub I. Y es la cantidad de veces que se repite un valor de la variable, ¿sí? No sé, supongamos en esta tabla que está acá, la variable es cantidad de hijos de los presentes. Y algunos respondieron 1, otros respondieron 2, 3 y 4. Entonces, ¿cuántos de ustedes respondieron 1? 6 personas respondieron que tenían un solo hijo. Esa es la frecuencia absoluta simple, la cantidad de veces que aparece un dato. Luego, dijeron 2, 5 personas, entonces, ¿cuánto es la cantidad de veces que se repite el dato 2? 5 veces. Y así tengo la frecuencia absoluta simple. La frecuencia acumulada, ¿sí? Es la frecuencia simple sumada a la anterior. O sea, primer frecuencia absoluta acumulada es 6. La segunda es 11 porque le sumé la segunda frecuencia absoluta simple. Y así sucesivamente. Y cuando llego al último dato, fíjense que la frecuencia acumulada, absoluta acumulada, coincide con el total de datos, que siempre hay que sacar el total de datos para poder seguir realizando las otras columnas. La frecuencia relativa simple es el cociente de la
frecuencia absoluta simple y la cantidad de observaciones, o sea, de este total que tenemos acá. Este 0,30 sale de hacer 6 dividido 30. 0,25 sale de hacer 5 dividido 20. Este 0,20 sale de hacer 4 dividido 20, 0,25, 5 dividido. La suma total de la frecuencia relativa me tiene que dar 1, porque estamos hablando de fracciones o de decimales, y el entero, que sería el total, está representado por el 1. ¿Y para qué me sirve saber que este 1? Una vez que yo calculé todo, sumo y me tiene que dar 1. Es una manera de verificar que los datos que yo fui colocando acá están bien hechos. Ahora, la frecuencia relativa acumulada es como la frecuencia absoluta acumulada, pero con respecto a la relativa. Mi primer dato va a ser 0,30, el segundo va a ser 0,55, 0,75 y 1, el cual va a coincidir con la frecuencia relativa absoluta simple. Bueno, para presentar datos cualitativos, voy a utilizar los diagramas circular y los diagramas de barra. Para presentar datos de distribución de datos cuantitativos, voy a utilizar el diagrama de tallo, el histograma o la ojiva, de los cuales, cómo realizar estos gráficos, les vamos a subir videitos sobre cada uno de ellos. Pero fíjense que hay que tener presente que cuando hablo de datos cualitativos, son el diagrama circular y el diagrama de barras, y cuando hablo de gráficos cuantitativos, estoy hablando de diagrama de tallo y hoja, el histograma o la ojiva. Cosas importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de presentar un gráfico, muy importantes. Esto se va a tener muy en cuenta cómo presentan los gráficos. Primero que todo, todos los gráficos tienen que tener una descripción, un título significativo, en donde no es recomendable incluir el tipo de gráfica. No pongo gráfica circular y pongo el título. No, pongo de qué trata la gráfica circular, ¿sí? Tienen que tener la identificación adecuada de las cantidades y variables involucradas, la fuente de información y origen de datos o títulos del responsable. Ahora se los muestro en un gráfico. Acá tenemos el gráfico circular. Fíjense, cosas que no pueden faltar en la presentación de un gráfico circular. El título. Ven que dice votantes registrados votantes registrados. No llego a leer todo. Fíjense en que tiene que tener el título, no dice gráfico circular de, sino el título de qué trata. Ya el gráfico circular se ve. La distribución, ven cómo se representa acá, qué significa cada una de estas porciones de este gráfico de torta o gráfico circular y los porcentajes. Y abajo la descripción, donde puedo tener la descripción, como dice acá la figura, o puedo poner de dónde, si es un gráfico que yo extraje de otro lado y no es una producción propia, de dónde lo saqué. ¿Sí? La fuente. Hay los ejes para el histograma. Fíjense, tenemos el eje Y y el eje X. En el eje vertical, que es el de la Y, tengo que poner la referencia, o sea, ¿a qué refiere este eje? Al de personas. ¿A qué refiere el eje horizontal? Al estado civil. O sea, que tengo que poner las variables, ¿sí? La frecuencia, tengo que poner los valores de la frecuencia, que los puedo poner acá en el costadito o sobre cada una de las barras, ¿sí? La descripción, al igual que el gráfico de torta, y abajo la fuente o, si es una elaboración propia, alguna referencia sobre él, ¿sí? Bueno, el diagrama circular, lo ven acá en pantalla. Este es de especial utilidad para mostrar proporciones relativas, porcentajes o frecuencias relativas de una variable. Se crea marcando una parte proporcional del círculo correspondiente a cada categoría o clase de la variable. El tamaño de cada rebanada de este gráfico de torta es proporcional al conteo de frecuencias para la categoría. También se suele llamar el gráfico de sectores o de barras. Es recomendable para una variable del conjunto de datos y se divide en pocas categorías o clases
para que la representación sea significativa. Bueno, acá tenemos el gráfico de barras y no nos vamos a explayar muchísimo más. Esto ustedes lo van a poder leer en la Filmina y les vamos a subir de cada uno de ellos una explicación de cómo graficar. ¿Sí? Con respecto a la tarea 2, tienen subida a la clase 2 tienen subida la guía 1, ¿sí? Con 8 ejercicios, los cuales van a poder subir a manera de foto en el ítem que vamos a crear para que ustedes puedan subir las fotos de forma individual de la resolución. Recuerden que los gráficos hasta acá lo hacemos a mano, ¿sí? Lo hacemos con los utensilios geométricos, los materiales geométricos, para poder saber bien cómo se realiza, para después poder tener esos datos para realizarlos en la programación con R. Bueno, hasta acá les dejo lo que se vio la clase pasada, les subimos los videos y bueno, disculpen por todos los inconvenientes técnicos. Cualquier consultita lo hacen por el foro o mensaje privado. Nos vemos el viernes por la clase de mí. Un abrazo.